Bjarke Ingels. Architect Bjarke Ingels, the founder and creative director of BIG. Bjarke Ingels. Él es una leyenda viviente. Often noted as one of the most influential architects of our time. Bjarke Ingels. Bjarke Ingels. By the Bjarke Ingels Group, or BIG for short. Bjarke Ingels. Architect Bjarke Ingels, Bjarke Ingels. Él es una leyenda viviente. the founder and creative director of BIG. Bjarke Ingels. Bjarke Ingels. By the Bjarke Ingels Group, or BIG for short. Él es una leyenda viviente. Y ese personaje es Bjarke Ingels. ¿Sabéis que existe un edificio que está hecho como si fuese un Lego? Y este otro edificio, que parece que te va a apuñalar cuando pasas. Y bueno, esto es ya lo mejor. Una pista de esquí. Bien, ¿no? Suena bien. En medio de la ciudad. También bien. Vale, atentos. Encima de una central eléctrica. ¿Cómo lo veis? Bueno, todas estas obras están en Dinamarca y hoy vamos a hablar sobre su autor, Bjarke Ingels, y también sobre su estudio Big Group. Pues hoy vamos a hablar sobre quién es este arquitecto, cuál es su historia y sobre todo cuáles son los motivos que lo llevan a construir estas cosas tan extravagantes y locas. Para empezar tendremos que conocer su historia, ¿no? Pues vamos allá. Bueno, pues Bjarke nació un 2 de octubre de 1974 en Copenhague, que es la capital de Dinamarca. Para quien no conozca Dinamarca, un resumen en 3 palabras: fría, tranquila y tradicional. Pues Bjarke era un niño al que le gustaba mucho dibujar, además se le daba muy bien, y él a lo que se quería dedicar realmente era a ser dibujante de cómics. Bueno, pero es que resulta que no hay una carrera para ser dibujante de cómics en Dinamarca. ¿Y qué decide hacer Bjarke? Pues arquitectura. Pues, ¿por qué no, no? Se parece un poco a arquitectura, dibujar, cómics, no sé. Entonces Bjarke decide irse a Barcelona, porque sí, a estudiar arquitectura. Barcelona es una ciudad totalmente distinta a lo que es Copenhague, ¿no? O sea, es grande, urbana, clima mediterráneo, que eso influye mucho, y no lo digo yo, lo dice el propio Bjarke. It was also clear that when I returned to Copenhagen a year later with a sort of Spanish suntan, I was a completely different person. Bueno, esto a Bjarke le cambió muchísimo su forma de pensar. Ya os podéis imaginar, irte a vivir con 18, 19 años, no sé cuántos tendría, a una ciudad distinta, a un país distinto, con un idioma distinto, una vida totalmente distinta, una cultura diferente, en fin. ¿Por qué os cuento esto? Es importante para después, porque vamos a ver cómo ha influido esto en su arquitectura. So I went through this sort of intellectual serial monogamy, falling in love with one architect and the next and the next and the next. And it completely warped my idea of what the architecture could be. And that was definitely the year where I became the person I am today. Getting out of Copenhagen, living in another city, speaking another language, and finally dropping out of school, starting my own company in Barcelona with some friends. Antes de continuar contando la historia de Bjarke, vamos a hacer un pequeño inciso histórico para ver el contexto en el que dio su carrera. Empezamos, inciso histórico. Bueno, Bjarke habíamos dicho que nació en el 1974. Eso significa que empezó a estudiar arquitectura, más o menos, en 1992, ¿no? Es decir, estudia en los 90 en Barcelona. Vale, ¿qué está pasando en esa época en el mundo de la arquitectura? Pues vamos a ver, el mundo de la arquitectura y en general el de todas las artes suele ser un constante juego de rebelarte contra el anterior, de ir creando algo que el anterior no ha hecho. Y claro, después el siguiente va a hacer también algo contrario a lo que has hecho tú. Entonces es un círculo vicioso. Es un poco lío, vamos a explicarlo súper fácil. Vamos a empezar pues más o menos a finales del siglo XIX, principios del XX. En esa época el movimiento predominante era el modernismo, con formas orgánicas, curvas, todo así como muy de la naturaleza. El mejor ejemplo para explicar esto es Gaudí. Y llegaron a principios del 20 y los arquitectos decidieron que ya
se acabó. Que ya no hay más líneas curvas, que es un coñazo, que eso no sirve para nada y que vamos a hacer todo líneas rectas, funcionales, sencillas, limpias y ya está. ¿Y para qué más, no? Es lo que se llama el movimiento moderno, o racionalismo, o movimiento internacional, porque nadie se pone de acuerdo con el nombre. Y básicamente el movimiento moderno ha estado predominando toda la primera mitad del siglo XX. ¿Ejemplos de arquitectos del movimiento moderno? Pues Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Philip Johnson, todos esos. Bueno, ¿y qué pasa después? Como ya os había dicho, pues el mundo de la arquitectura es un movimiento cíclico, ¿no? Entonces llegan los arquitectos que dicen, se acabó. Ya no quiero más líneas rectas, puras, sencillas, ya no me gustan. Ahora voy a dedicarme a descomponer todo eso, a manipular las fachadas y a crear edificios con formas no lineales. Y bueno, el término que más me gusta a mí para describir esto es el caos controlado. Este movimiento del deconstructivismo nació sobre todo en la época de los 80. Arquitectos que predominaron aquí, pues Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Eastman y, el más importante para nosotros, Rem Koolhaas. Es decir, al final, la época en la que Bjarke estaba estudiando arquitectura estaba caracterizada por el deconstructivismo, el surgimiento de las nuevas vanguardias arquitectónicas, y ahí entra en acción Rem Koolhaas. Rem Lucas Koolhaas, más conocido como Rem Koolhaas, es un arquitecto neerlandés nacido el 17 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos. Koolhaas dio sus primeros pasos profesionales trabajando como periodista para un rotativo de La Haya. Posteriormente estudió arquitectura en la Architectural Association School of Architecture de Londres. En 1972 presentó su proyecto de tesis titulado Éxodo o los prisioneros voluntarios de la arquitectura. Realizó el proyecto junto con Madelon Brissendorf, Zoe Sengelis, Elias Sengelis, quienes después serían sus primeros socios del estudio OMA. Centrándose en el diseño contemporáneo, la empresa ganó un concurso para una ampliación del Parlamento en La Haya y una importante comisión para desarrollar un plan maestro para un barrio residencial en Ámsterdam. Los primeros trabajos de la firma incluyeron el Teatro de Danza de los Países Bajos en 1987, también en La Haya, Nexus Housing en Fukuoka, Japón, y Kunsthal, un museo construido en Rotterdam en 1992. En el año 2000, cuando Koolhaas tenía alrededor de 50 años, ganó el prestigioso premio Pritzker de arquitectura, el máximo galardón que un arquitecto puede obtener. En su cita, el jurado del premio describió al arquitecto neerlandés como esa rara combinación de visionario e implementador, filósofo y pragmático, teórico y profeta. El New York Times lo declaró como uno de los pensadores más influyentes de la arquitectura. Desde que ganó el premio Pritzker, el trabajo de Koolhaas ha sido icónico. Los diseños notables incluyen la Biblioteca Pública de Seattle en Seattle, Washington, el edificio CCTV en Beijing, China, y la Galería Gwangju en Corea del Sur. Koolhaas, a la hora de argumentar su diseño, explica que la flexibilidad de las bibliotecas contemporáneas se concibe como la creación de plantas genéricas en las que puede ocurrir casi cualquier actividad. Los programas no están separados, las habitaciones o espacios individuales no tienen un carácter único. En lugar de su actual flexibilidad ambigua, la biblioteca podría cultivar un enfoque más refinado, organizándose en compartimentos espaciales, cada uno dedicado a y equipado para los usos específicos. La flexibilidad adaptada es aún posible dentro de cada compartimento, pero sin la amenaza de que una sección obstaculice a las otras. Cada plataforma es un conjunto programático que tiene un diseño arquitectónico definido y equipado para el máximo y dedicado rendimiento. Debido a que cada plataforma está diseñada para un propósito único, su tamaño, su flexibilidad, su situación y su estructura varían. Los espacios entre la función de plataformas como piso de comercio donde los bibliotecarios informan, se organizan espacios para el trabajo, la interacción y el juego. La sede de CCTV en Beijing, China, fue diseñada por OMA como una reinvención de los rascacielos como un loop. La construcción del edificio comenzó en el año 2004.
Con aproximadamente 473.000 metros cuadrados, los estudios, oficinas, instalaciones de radiodifusión y producción, es el mayor proyecto de OMA y su primer gran edificio en China. Koolhaas, en una entrevista sobre la obra, explica que al momento de pensar cómo encarar el diseño del edificio, eligieron no competir con el tamaño en sí del edificio, sino que decidieron reinventar el rascacielos tipo que conocemos. Por esta razón es que realizan el giro en su estructura. El edificio sube, gira 90 grados y vuelve a bajar. La Galería Gwangju en Corea del Sur está ubicada entre el parque del lago Gwangju y los edificios de la ciudad, una intersección entre la naturaleza y el entorno urbano. La tienda tiene una fachada de mosaicos con textura de piedra que evoca la naturaleza del parque vecino. Apareciendo como una piedra esculpida que emerge del suelo, la tienda es un ancla visual en la ciudad. La ruta pública tiene una fachada de vidrio multifacética que contrasta con la opacidad de la piedra. A través del cristal, las actividades culturales y comerciales se revelan a los transeúntes de la ciudad, mientras que los visitantes del interior adquieren nuevos puntos de vista para experimentar Gwangju. Formado con una secuencia de terrazas en cascada, el bucle público ofrece espacios para exposiciones y espectáculos. Koolhaas es un arquitecto muy criticado por su forma de pensar la arquitectura. Él sostiene que a la hora de diseñar debemos innovar constantemente y exprimir al máximo las tecnologías del momento. Se debe crear cosas que sean nuevas e innovadoras. Esta forma de entender la arquitectura es a lo que llevó a Bjarke Ingels a trabajar como pasante en el estudio de Koolhaas. Ambos arquitectos sostienen que no debemos mirar al pasado, sino al futuro. Debemos experimentar con nuevos diseños y experimentar con nuevas formas de ver las cosas básicas, como por ejemplo el edificio de departamento. Después de trabajar en OMA con Rem Koolhaas, Bjarke, junto con su otro compañero de OMA, Julien de Smet, crearon su nueva empresa Plot en Copenhague, en Dinamarca, otra vez. Julien y Bjarke en ese momento no tenían ningún cliente, eran unos arquitectos inexpertos, jóvenes, que decidieron abrir su empresa pues porque sí. Y obviamente tenían que buscar clientes y encargos, allá por el año 2000. Su primera obra residencial fue la VM Houses. Para construir esta obra se vendieron al promotor como unos arquitectos listos, creativos y, sobre todo, baratos. La parcela de las VM Houses era un sitio desértico, no había nada alrededor. Entonces tenían que hacer algo especial para atraer a la gente allí. Pero además tenía que ser barato, porque le habían prometido al promotor que iban a ser muy baratos. Decidieron hacer viviendas de 2 plantas. Entonces, en vez de poner un pasillo en cada planta, solo ponían uno cada 3. Ahí está el ahorro de costes. El promotor encantado. Estos balcones que están así como en pico no están porque le ha apetecido a Bjarke. Tienen una razón de ser, y es que querían conseguir el mínimo de sombra posible combinada con el máximo voladizo que les diese, y al final les salió esta forma casi como en triángulo, como en cono, ¿no? Además, estos pasillos provocan unas circulaciones sociales, es decir, que la gente sociabiliza en los pasillos, ¿no? Y bueno, ellos dicen de esta obra que es la unidad de habitación de Le Corbusier 2.0, ¿no? Esa también es una de sus ideas, que no sean viviendas aisladas, sino que la gente que conviva allí, que convivan de verdad, que se conozcan, que se hablen, que hagan cosas juntos. En todas las obras de Bjarke siempre vemos esta intención de acercar a la sociedad, de no formar una sociedad aislada, sino que la gente interactúe entre ellos y que convivan distintas tipologías habitacionales en un mismo edificio. Que todo sea muy inclusivo, que esté todo mezclado. Piensa en cada mínimo detalle que puede incorporar a su edificio para que favorezca a todos y que todos estén felices. Y bueno, la verdad es que fue todo un éxito. Vendieron 110 pisos en un domingo. Y claro, eso causó mucho revuelo en el mundo de la arquitectura y dieron que hablar. Y recordemos que estaban en México. So the second story that I like to tell is actually starts in my own house. This is my apartment. This is the view from my apartment over this sort of landscape of triangular balconies that our client called the Leonardo DiCaprio balcony.
they form this sort of vertical backyard where on a nice summer day, you'll actually get introduced to all your neighbors in a vertical radius of 10 meters. The house is sort of a distortion of a square block, trying to zigzag it to make sure that all the apartments look at the straight views instead of into each other. Until recently, this was the view from my apartment onto this place where our client actually bought the neighbor site, and he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure. And we thought, like, rather than doing like a traditional stack of apartments looking straight into a big boring block of cars, why don't we actually turn all the apartments into penthouses, put them on a podium of cars? And because Copenhagen is completely flat, if you want to have a nice south-facing slope with a view, you basically have to do it yourself. Then we sort of cut up the volume so we wouldn't block the view from my apartment. Essentially, the parking is sort of occupying the deep space underneath the apartments. And up in the sun, you have like a single layer of apartments that combine sort of all the splendors of a suburban lifestyle, like a house with a garden, with a sort of metropolitan view, and a sort of dense urban location. So this is our first architectural model. This is an aerial photo taken last summer. And essentially, the apartments cover the parking. They're accessed through this diagonal elevator. It's actually a standard product from Switzerland, because in Switzerland they have a natural need for diagonal elevators. And the facade of the parking, we wanted to make the parking naturally ventilated, so we needed to perforate it. And we discovered that by controlling the size of the holes, we could actually turn the entire facade into a gigantic, naturally ventilated, rasterized image. And since we always referred to the project as the mountain, we commissioned this Japanese Himalaya photographer to give us this beautiful photo of Mount Everest, making the entire building a 3,000 square meter artwork. So if you go back into the parking, into the corridors, it's almost like traveling into a parallel universe from cars and colors into this sort of south-facing urban oasis. The wood of your apartment continues outside, becoming the facades. If you go even further, it sort of turns into this green garden. And all the rainwater that drops on the mountain is actually accumulated, and there's an automatic irrigation system that makes sure that this sort of landscape of gardens in 1 or 2 years would transform into sort of a Cambodian temple ruin completely covered in green. So the mountain is like our first build example of what we like to refer to as architectural alchemy. This idea that you can actually create, if not gold, then at least added value by mixing traditional ingredients like normal apartments and normal parking. And in this case, actually offer people the chance that they don't have to choose between a life with a garden or a life in the city. They can actually have both. This is NOMA, an urban ecology, a project that we spent the last 9 years making. This is NOMA. This is my houseboat, and this is basically the cleanest waste-to-energy power plant in the world. Denmark has become a little bit of a pioneer in the sense that only 4% of our waste goes into a landfill. 42% is recycled, and 54% is transformed into district heating and electricity. As a power source, 6 pounds of garbage from your kitchens turns into 4 hours of electricity and 5 hours of domestic heating. It's replacing the power plant in this photo right in the middle of Copenhagen. This is the opera, this is the Royal Theatre, right next to the marina. And it was clear when we did the competition 9 years ago that what was mesmerizing about this was this kind of marvel of modern engineering, that it was going to be the cleanest waste-to-energy power plant in the world. No toxins coming out of the chimney. So we thought, maybe a mountain of trash could become an actual mountain. Our nearest ski slope in Copenhagen is 6 hours away in Isaberg in Sweden. We could put 2/3 of Isaberg's main slope on the roof of the power plant. And so we did. This is what it looked like this spring before opening. As you can see, there's still a little bit of vegetation missing. This is what it looked like in the winter. Of course, the kind of cliff face of the mountain is made out of these gigantic folded raw aluminum
bricks that are actually planters. This spring, they're going to be full of green. Raw aluminum tilted so they actually reflect the surroundings, so that the building changes color over the course of the day. Inside the mountain, you have the entire administration overlooking the city, and then of course they look the city at one side, and then they overview this marvel of modern engineering. It's also rather unusual because the entire power plant is actually daylit. 50% of the facade is transparent. So you have the administration inside, and of course you see the underside of the mountain that is above. The elevator ride up to the top of the ski hill is looking into this amazing space. This spring, it's going to open the tallest climbing wall in the world, 300 feet. I have no idea who's going to be climbing this thing. And of course this kind of X-ray at night. And of course, like the fifth facade, in this case the roof, is maybe the most exciting facade. It has skiing, and the skiing is for free. It's a public park. If you want to use the lift system, you have to buy a lift pass. It's sort of designed to be able to sort of help spread vegetation to the surrounding sort of post-industrial area. You have hiking paths, different kind of activity zones. You have a kind of vegetation that changes over the course of the season. There's more than 400 different trees, and in general, it's almost like normal that it's purely indigenous species. If Denmark had mountains, this is probably what they would look like. Also, the entire roof park has been made for a budget of around $13 million, which is absurdly inexpensive. So everything has really been done with the purpose of the least amount of maintenance and the least sort of acquisition cost. Maybe when I saw this photo, it dawned on me how insane it was that we were actually making a building with a ski lift on the roof. And maybe the most sort of important material, because Denmark, or Copenhagen, doesn't have enough snow to be a serious ski destination. So we searched around and we found an Italian company that makes this kind of mat that has the same friction as a groomed slope. The only problem was that it was quite ugly. Also because of the thermal expansion and contraction, it had to be split up in these, like, let's call it 7 by 7 foot squares. So we actually sat down together with the company, and in a course of a few months we managed to develop an entire new product for them. And it's very simple. You have the old product on the left and our proposition on the right. Simply by joining every 2 circles in 2 different directions, the basic grid goes from squares to rectangles with 6 knots, which means that when they expand, they can become hexagons, and when they contract, they can become these kind of bow ties, which means that you can actually have one single continuous surface. So like this kind of very simple geometric invention that was then turned into the production, and now it's the standard product of the company, meant that we could actually have a continuous surface on the whole roof for the first time. We color-coded it so that the brighter the slope is, the less likely you are to crash into the perimeter. And eventually the grass grows through, because the grass is a major part of the structure that holds the mat to the roof. So eventually it's going to be like skiing on an alpine meadow. So here you see some of the first tests that we did. You can kind of hear and see that it has the feeling of a groomed slope, which also makes it kind of perfect for freestyle skiers, because you can actually do all of the grinds and the jumps and the tricks as you could on a normal slope.
so I think what's amazing about this idea is that I think it kind of shows this kind of almost like world-changing power of architecture. That my son is 1 year old now, so he's never going to remember that there was a time when you couldn't ski on the power plant in Copenhagen. So for him and his entire generation, that's going to be their normal, and that's going to be the starting point from where they start having crazy ideas about their future. So that can almost make you angst about thinking about what kind of future they're going to come up with. So of course, like some kind of, I think also kind of a landmark for this kind of idea of hedonistic sustainability, that a sustainable city can also be not just better for the environment, but better for the people living there. Bueno, y la Lego House, que es una fantasía de construcción porque parece que está hecha con bloques de Lego. La empresa de juguetes Lego, que probablemente todos conocemos, se fundó en Dinamarca, en el país de Bjarke, y le encargaron a él y a su firma, Big Group, que hicieran este centro Lego, que es un centro de exposiciones Lego, un centro educativo, cafetería. Bjarke yo creo que se lo pasó muy bien haciendo este proyecto. Aquí vemos cómo sale a relucir en su máximo exponente ese niño interior que tiene dentro, que al final se ve un poco en todas las obras de Bjarke, pero sobre todo en esta. Bjarke es un tipo al final muy soñador y quiere transmitir esa sensación de cumplir sueños en todas sus obras. Hace cosas que antes pensábamos que eran imposibles de hacer. Además, diseñó el proyecto en función de cosas que se podrían hacer con piezas Lego, de verdad, de juguete. Bjarke quería hacer con este proyecto algo reconocible, algo que no pasase desapercibido, y de hecho lo logró. Aquí también vemos cómo se refleja ese carácter un poco rebelde que él tiene, el de buscar que hablen de él, da igual que sea de una forma buena o mala, pero yo creo que él quiere hacerse notar, ser reconocible. Encima todo lo cubrió con azulejos cerámicos para que diese el pego de que se ha hecho de verdad con piezas de Lego. Bjarke utiliza muchísimo el humor en todas sus obras, cuando habla, cuando escribe, cuando explica sus edificios. Es un señor risueño, divertido, extrovertido, y aquí se refleja muy bien esta característica tan suya, tan poco seria que normalmente suelen tener los arquitectos. No es el típico profesional que te esperas que sea arquitecto. Bjarke es una persona tan peculiar que ya con solo 40 años era muy distinguido y muy reconocido internacionalmente entre todos los arquitectos. Se dice que sus diseños son creativos y provocadores, y yo creo que esto le gusta mucho a él. Además dice una cosa sobre su ciudad natal, Copenhague, que yo creo que la usa mucho para explicarse como persona. Él dice que su ciudad es una ciudad de casas bajitas, pero al final cuando la gente la conoce y conoce la silueta de Copenhague, esta se distingue por los capiteles que hay en la ciudad, que son distintos y son altos y son provocadores y extravagantes. Y él es un poco lo que intenta hacer, sobre todo porque si nos acordamos de dónde nació él y dónde estudió, y nos acordamos de las diferencias que hay entre esas dos ciudades, es decir, Copenhague, donde nació, y Barcelona, que es donde estudió, creo que ese espíritu rebelde que ya tenía de por sí lo cultiva mucho más en Barcelona cuando estudia allí, y se lo trae consigo a Dinamarca y lo intenta inculcar allí, intenta provocar a los daneses con estos diseños rompedores y crear una respuesta de la sociedad hacia esos diseños. Y está claro que lo consigue. Además, no lo hace simplemente con la intención de provocar, porque también piensa hasta el mínimo detalle de todos sus proyectos. Nada está allí porque sí. Todo funciona porque tiene que estar allí. Si pone un balcón en triángulo es porque es la forma más eficiente de hacer ese balcón para él. Si hace casas jardines en altura es porque piensa en cada familia que va a vivir allí y piensa en cómo va a ser su vida. Él piensa que la propia arquitectura es la que forma las cualidades del espacio y su clima. No lo hace ni el sistema de climatización ni las instalaciones, sino el propio diseño. Y al final vemos cómo mezcla un poco ese funcionalismo con las vanguardias que aprende y con la arquitectura tradicional danesa.
todo en uno, intenta hacerlo todo. No se pone barreras mentales y cree muchísimo en sí mismo, o eso parece. Al final, ser un tipo tan soñador, tan risueño, tan extravagante y sobre todo mirar mucho por las personas que van a vivir en sus obras es lo que le hace hacer tan buena arquitectura. Y además de hacer arquitectura, también cumple sus sueños, porque él dice que siempre que diseña casas también piensa en sí mismo y en lo que a él le gustaría tener. Y al final, involucrarse tanto en sus proyectos le hacen tener obras muy funcionales y características. Le encanta ver cosas nuevas cobrando vida y además quiere descubrir todo lo que hay en el mundo. No se cierra a nada, no se cierra solo en el tema arquitectura. Abarca todo lo que puede. Abarca todo lo que puede y más. Y para cerrar esto, una cosa muy importante que dice Bjarke es que él no sabe a dónde está yendo, pero sabe que tomando las decisiones que él cree que son realmente importantes, va a acabar donde tiene que estar.